Buenos días a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Germán Supo, soy ingeniero mecánico, cofundador de 3D más Print, una empresa que junto a Guillermo Bergon y Pablo Lang hemos fundado en 2018 y que se dedica a dar soluciones de ingeniería y manufactura aditiva al área de salud. Soy además secretario de Cultura y Extensión Universitaria en la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, docente allí mismo para materias de la carrera de Ingeniería y miembro de la Comisión de Salud en la Cámara Argentina de Impresión 3D. Todos quienes la conformamos estamos motivados y convencidos acerca de las posibilidades y oportunidades que representa la impresión 3D, la manufactura aditiva de manera más general, a el área de salud, como la potencia que representa la utilización de esta tecnología en el área de la salud en general y en 3D más Print en particular lo hacemos, nos preocupa aún más, nos apasiona la posibilidad de aplicarlo a traumatología y ortopedia y será un poco lo que hoy les contaré. Aquí debajo mis contactos, tanto el personal de LinkedIn como los de 3D más Print. Los invito a contactarnos por cualquier inquietud que tuvieran sobre aquello que vamos hoy a discutir y a seguirnos en las redes para estar al corriente de nuestra actividad. Bien, hablaremos entonces de lo que son biomodelos impresos en 3 dimensiones y sus oportunidades de aplicación en traumatología y ortopedia. Vamos a comenzar entonces por decir o definir qué es un biomodelo. Son reproducciones fieles de un órgano de uno o una paciente. Se obtienen a partir de un relevamiento tridimensional de su anatomía, es decir, a través de una tomografía o resonancia, es lo más habitual, y podemos escuchar hablar de modelos, biomodelos 3D, tanto para biomodelos físicos, como el que vemos aquí en pantalla, el de un pie impreso en 3 dimensiones, o también a veces es usual oír hablar de biomodelos digitales. En nuestra presentación nos vamos a enfocar en los biomodelos físicos. ¿Dónde podemos utilizar o para qué pueden utilizarse estos biomodelos? En la salud en general y en traumatología y ortopedia en particular. Entrenamiento y didáctica, también para analizar o planificar cirugías, como guías de cirugías o como modelos no biológicos. Nosotros vamos a enfocarnos en estas dos primeras que mencionaba. Algunas de las ventajas que implica utilizar biomodelos en estas disciplinas. Primero, la posibilidad de reducir el tiempo en quirófano, dado que puedo anticiparme a aquello que va a ocurrir en la sala de operación mediante o gracias a la ayuda de tener en nuestras manos un modelo, una representación fiel de la anatomía de un paciente, es posible reducir la probabilidad de ocurrencia de imprevistos y hacer una planificación más robusta. Un trabajo publicado por Stratasys en el Reino Unido sugiere que para cirugías complejas ese tiempo podría reducirse entre 3 y 4 horas del total de duración. Otra de las ventajas o de los beneficios que podría traer la utilización de biomodelos es el aumento en la certitud de diagnósticos. Un paper publicado por el hospital ETZ, que es un hospital de trauma holandés, uno de los 11 que tiene ese país, informaba en esta publicación que la certitud en el diagnóstico entre residentes y cirujanos creció desde un 35 a un 70% por la utilización de estos productos. Otra de las ventajas es la comunicación, tanto entre colegas, como decíamos recién, la etapa de planificación de cirugía, como también de cara al paciente. Poder comunicar de una manera más accesible, amigable, a quienes no tienen una formación en medicina, contribuye a llegar mejor con el mensaje. Hay infinidad de papers que hacen referencia a esto y mencionan cómo aquellos grupos de estudio de pacientes a los cuales se les comunicó
el tenor de una intervención o se les explicó cómo debía ser el postoperatorio o el tratamiento, reaccionaron de manera satisfactoria cuando decían se utilizaron biomodelos para hacerlo. Y por último, la personalización o la posibilidad de customizar esos modelos. Decíamos anteriormente que un biomodelo parte del relevamiento anatómico de un paciente, es decir, de una imagen tridimensional. Al igual que ocurre con cualquier modelo tridimensional, no solamente el de la anatomía de un paciente, sino cualquier geometría diseñada en 3 dimensiones, es plausible de ser editada. Y esa edición, bien hecha y de manera cuidadosa y robusta, permite tener, en este caso, multiplicidad de biomodelos a partir de un solo 3D. Es el caso, por ejemplo, de esto que les muestro en pantalla. Es el biomodelo de un pie, el cual fue utilizado para prácticas de tratamiento de lesiones y patologías en un workshop que se realizó hacia finales de 2019. Y como una manera de optimización de la utilización de este recurso para este material como consumible dentro del workshop, lo que hicimos desde 3D Max Print fue incluir en un solo biomodelo distintas patologías, distintas lesiones, para que ese mismo biomodelo sirviese para más de una práctica. Evidentemente esto reduce considerablemente los costos para quien organiza este workshop y lo hace más accesible para muchas más instituciones. Cuando digo que es representativa de la geometría, el biomodelo es representativo de la geometría, también lo es en cuanto a su comportamiento físico, es decir, el material con el que está producido permite además reproducir operaciones de agujereado y atornillado, como que se ve aquí en la imagen, o en estas otras, donde se puede realizar un taladrado, un corte, eh, de maneras similares a lo que va a realizarse sobre el tejido óseo del paciente en quirófano. Con lo cual, además de geométricamente ser algo eh, representativo de la anatomía, también permite reproducir las sensaciones y las velocidades de avance y los tipos de corte que vamos a luego practicar sobre la anatomía del paciente. En cuanto a ejemplos utilizados para planificación de cirugía, vemos hacia la izquierda la imagen de una mandíbula que estaba afectada por un tumor óseo, y en la imagen de la izquierda una simulación de cómo resultaría esa zona si se retirase la parte afectada y fuera reemplazada por una prótesis sana. Vemos además placas y tornillos que, dado que están pensados para una instancia fuera de quirófano, también fueron fabricadas en materiales más económicos que los materiales que ingresan a quirófano y estarán en contacto con el paciente, dado que en este caso no lo estarán, y a pesar de eso tienen un comportamiento mecánico eh, similar al de las placas que luego se pondrán en el paciente, con lo que son representativas de aquello que sucederá y cómo se comportarán las placas definitivas. Con lo que, si esto es utilizado en un entrenamiento, es completamente similar a lo que después sucederá dentro de la sala de operaciones. Representación a través de, o sea, representativas a nivel geométrico, a nivel comportamiento mecánico, y dentro de lo que es el comportamiento mecánico, el tema dureza es algo a considerar. Hasta ahora mencionábamos, en estos minutos que estoy mencionando, hacíamos referencia a tejido óseo, pero puede ser también tejido blando, como vemos el caso aquí en pantalla de un menisco. Estos biomodelos de meniscos están destinados a práctica de sutura, por lo cual la dureza de ese menisco es igual de importante que su geometría, es decir, no solamente debemos ser fieles en cuanto a su anatomía, sino también a su contextura, a su dureza, para que la práctica de sutura sea representativa de una sutura sobre un paciente.
Esto se logra con materiales adecuados y ya veremos, a veces no siempre imprimiendo directamente el producto, sino recurriendo a algunos otros artilugios técnicos. Teniendo productos de tejidos blandos y duros, podemos producir aquello que nosotros llamamos modelos mixtos, que son modelos que combinan tejidos de distintas durezas. En este caso vemos un globo ocular introducido en el biomodelo de un cráneo. Eh, Ahí estamos deformando la imagen del globo ocular para demostrar que su dureza es muy inferior a la del hueso y que simula la de un globo ocular real. En el caso de este biomodelo de rodilla, tenemos una sumatoria o una conjunción de distintos componentes que tienen durezas distintas. Tenemos por un lado el menisco, los tejidos y también los tejidos blandos, digo, y los huesos. Este último de los casos destinados a uso didáctico. Siguiendo con la posibilidad de usos didácticos, tenemos lo que nosotros en 3D Max Print llamamos modelos de escritorio, porque están destinados no a la práctica de una intervención o al estudio de una geometría para planificación, sino que tienen por objetivo estar tal vez, como decimos, sobre el escritorio de algún profesional de la salud para poder comunicar a algún paciente alguna información de manera más fácil que haciendo un dibujo o con algún otro modelo. Este es el caso de este conjunto de rodilla que que fue impreso a partir de la geometría que se ve en pantalla. Ven ustedes que en la imagen de la izquierda ya tiene practicado los orificios que luego fueron utilizados para fijar todo el conjunto. Esto simplifica muchísimo las etapas de armado posterior. Lo mismo ocurre para este fenoides. El caso anterior había sido para una ortopedia de Mar del Plata y esto es para un profesional de aquí de la zona de Gran Buenos Aires que utiliza este fenoides para explicar a sus pacientes cómo va a ser el tratamiento y qué es lo que va a suceder durante el mismo y qué se espera que sea como resultado. Verán acá que partimos de un 3D, al cual nosotros no solamente trabajamos sobre el hueso, sino le diseñamos la base y el soporte y después terminamos practicando o produciendo todo el conjunto. Además mencionábamos como otras posibilidades de utilización lo que son modelos no biológicos. En este caso vemos una manija de lámpara cialítica discontinuada, a la cual se le hizo un trabajo de ingeniería inversa, es decir, se tomaron medidas y a través de esas medidas se produjo un diseño en 3 dimensiones que luego fue impreso y montado sobre la lámpara. A propósito de esto, es importante mencionar que todo producto que fuera impreso en 3D para poder ingresar a quirófano debe estar hecho en un material capaz de ser esterilizado siguiendo los protocolos vigentes para eso y resistir a esa esterilización tanto en sus dimensiones como propiedades mecánicas. Es importantísimo asegurar que esto sea así, hay que ser muy riguroso y desde todos quienes conformamos la Comisión de Salud de la Cámara nos preocupamos por transmitir este mensaje. Es importantísimo asegurar el proceso y los materiales utilizados de productos que van a ingresar a quirófano. No es lo mismo imprimir un biomodelo que va a servir para un escritorio o para planificar una cirugía que un producto que va a ingresar a quirófano. En el caso que así suceda, hay que ser extremadamente rigurosos en cuanto a los procesos y materiales que intervengan. Siguiendo con la utilización de modelos no biológicos, damos un ejemplo un poco diferente, que es este kit de placas. Aquí lo que fue impreso es el contenedor de estas placas, pero tanto el contenedor como las placas mismas fueron diseñadas con un software de diseño en 3 dimensiones. El contenedor fue impreso, como les mencionaba, y las placas fueron producidas por un método de fabricación tradicional que es corte láser. Eh, Aquí la posibilidad o la ventaja está en que estos kits son para entrenamiento, o sea, no van a entrar a quirófano y al hacerlo con materiales alternativos, el costo se reduce drásticamente. Ahora bien, para poder contarles un poco mejor estas ventajas que yo les decía acerca de la personalización, quisiéramos explicar muy brevemente
para quienes no estén familiarizados con el concepto de impresión 3D, qué es la impresión 3D o cómo funciona, y puntualmente cómo funciona dentro de lo que es la parte de traumatología y ortopedia. Comencemos entonces por describir que la impresión 3D es un proceso de fabricación aditiva. Un proceso de fabricación aditiva, a diferencia de lo que es los tradicionales, va generando el producto que se va a producir por una deposición de capa sobre capa de material. Vemos aquí una imagen de una impresora, donde está la cama de impresión, que es aquello sobre la base sobre la cual está apoyado el biomodelo. Esto que se ve aquí arriba es el pico de impresión. Tanto pico como cama están simbolizadas, están esquemáticamente en estas imágenes que representan tres pasos de una impresión, el paso 1, 2 y 3. Este es el pico, esta sería la cama. Lo que se ve aquí en verde oscuro es la pieza que se está produciendo, y en punteadas son las distintas capas que se van depositando sucesivamente. El pico va a moverse en un movimiento plano, es decir, en X e Y, y una vez terminada esa capa habrá un movimiento en Z, es decir, en altura. Ese movimiento en altura puede ser tanto del pico hacia arriba o de la cama hacia abajo. Hay distintos modelos de impresoras que lo resuelven de manera diferente, pero siempre habrá un movimiento relativo de la cama con respecto al pico para producir ese salto de capa y volver a aplicar otro nivel de capas. Vemos acá entonces cómo se va completando a medida que voy aumentando el nivel de capas. ¿Qué tipo de impresoras podemos utilizar o podemos encontrar en el mercado más habitualmente dedicadas a fabricar o a producir biomodelos destinados a salud? Las más habituales son las de FDM, o de fusión de filamento de material plástico, y otras también difundidas, quizás en áreas más específicas, son las de resina fotosensible, también llamadas DLP o SLA. En el primero de los casos es la que estamos más habituados a ver. Cuando uno piensa en impresión 3D, piensa en este tipo de impresoras, donde hay un pico que deposita material que está en estado fluido sobre la cama de impresión. Ese pico se va solidificando y voy aplicando capa sobre capa. Es como aplicar dulce de leche con una manga repostera. Voy haciéndolo capa sobre capa a medida que se va solidificando. En el caso de una impresora de resina es un poco distinto. Aquí tengo una cuba llena de resina en estado líquido, la cual va solidificándose a medida que un láser incide sobre ella, dibujando la geometría de la capa del producto que quiero conformar. A medida que el láser incide y esa capa se solidifica, esta zona esta zona que sería la de la plataforma donde va fijada el material va ascendiendo, y a medida que va ascendiendo se van generando nuevas capas hasta que el material se completa enteramente. Decíamos que este tipo de impresoras está difundida, no tanto como esta, aunque tiene una gran utilización en toda el área de ortodoncia o odontología, mejor dicho. Sea cual fuere el proceso, sea cual fuere la impresora o el producto que vamos a generar, la impresión 3D siempre va a partir de un modelo tridimensional que tendré que de alguna manera transformar en algo entendible por una impresora para poder llegar al modelo impreso. Esa traducción se logra mediante algo que se llama un código G o código de máquina. El código de máquina es algo que es legible por la impresora y que finalmente puede hacer que el pico se mueva según yo necesito para generar el biomodelo, a la velocidad, con la temperatura adecuada según el material que esté utilizando y la geometría de la cual se trate. Puntualmente, cuando hacemos referencia a la producción de biomodelos para ortopedia y traumatología o de salud en general, para planificar una intervención, no sé, para retirar un tumor, puede ser también, diremos que siempre vamos a partir de la geometría del paciente, puede ser a través de una tomografía o una resonancia, pero lo que voy a obtener siempre en estos casos será una DICOM como la que se ve en la imagen. El problema o la consideración que hay que tener en estos casos es que
esa información va a venir con mucha, mucha más geometría de aquella que nos interesa. El primer paso entonces será segregar de todo lo que viene en la DICOM la geometría que me interesa según la anatomía a imprimir. Es decir, debo separar huesos de tejidos, de venas, de tendones. Una vez hecho eso, puede ocurrir esto que se ve en pantalla, que aquello que es segregado como zona de interés para imprimir no esté en las condiciones óptimas para hacerlo. Vemos aquí un conjunto, una rodilla, donde producto de esta placa metálica que ya hay aquí, eh, la imagen obtenida tiene mucho ruido, llamamos nosotros a esas discontinuidades en las superficies. Eso no es que el hueso realmente esté así, sino que esta placa metálica ha producido ese ruido en en la obtención de la geometría tridimensional. Con esta calidad no podemos imprimir directamente, sino que debemos pasar a una etapa posterior de procesamiento de esa imagen tridimensional que nos asegure que la imagen resultante sea continua para poder imprimirla sin problemas, es decir, todos estos eh, de estas discontinuidades, estas oquedades que se ven aquí deben ser resueltas para poder imprimir con éxito. Esta etapa es crucial porque va a asegurar, por un lado, el éxito en la impresión, pero debe además garantizar la fidelidad del modelo con respecto a la anatomía del paciente. Por lo que quien se dedica a hacer esta parte del procesamiento debe tener un doble expertise. Por un lado, tener el dominio robusto de estos software para saber cómo resolver discontinuidades, imperfecciones, pero por el otro lado, hacerlo con el rigor suficiente para eh, no, no transformar a este modelo tridimensional en algo que nada tenga que ver con la anatomía del paciente de la cual se parte. Entonces es importante rigor en ambos ejes, continuidad de superficie y representatividad de aquello que se está corrigiendo con respecto a la anatomía del paciente. Una vez resuelta la geometría así, ya continua y siendo posible de imprimir, transformamos a todo aquello, lo exportamos como un archivo STL, el cual sí ya es capaz de ser recibido por un software de impresión 3D. Cuando lo pasamos a un software de impresión 3D, vamos a ver esto que vemos aquí en pantalla. Por un lado, el biomodelo, o aquello que vamos a imprimir, y en otro, una representación del espacio cartesiano relacionado con la impresora específica en la cual va a realizarse ese trabajo. Esto es importante porque tanto en X en Y como en Z, es decir, el ancho y el largo de la cama, como la altura de la impresora, me van a definir si, primeramente, si aquello que quiero imprimir entra en el volumen de impresión de la impresora de la cual dispongo, y me va a ayudar a definir la mejor orientación de ese modelo dentro del volumen para obtener yo un biomodelo en el menor tiempo posible y que mecánicamente se comporte de manera adecuada. Habiendo resuelto la ubicación, también voy a poder definir el tipo de material. Decíamos, el más común suele ser el PLA, es el que uno quizás más habituado está a ver, y cuando uno piensa en impresión 3D y ve esos rollos siempre montados en las impresoras, suele en el 95%, 99% de los casos ser PLA. Pero podemos imprimirlo en otro tipo de materiales, como puede ser el PETG, el ABS, y en general materiales con distintas características podemos encontrar materiales que sean capaces de resistir altas temperaturas, materiales que sean capaces de no envejecer cuando son sometidos a radiaciones ultravioletas, materiales cuyas capacidades mecánicas se mejoran, producto de mezcla de varios componentes. Eh, Algunos materiales pueden ser pintados, otros no, son más o menos resistentes a la humedad, etc. Independientemente del material que fuere, pero conociéndolo y además conociendo la ubicación dentro de la impresora, luego debemos definir velocidades de avance de ese pico que veíamos recorriendo cada una de las capas de esa geometría, la temperatura en la cual el pico va a estar aplicando el material y también de la cama que está soportando ese producto, la altura de pasada, es decir, cuánto va
eh, moviéndose el pico entre capa y capa, y también un diseño de un soporte. ¿Qué es el soporte? El soporte es aquello que me va a permitir vincular de manera robusta el biomodelo que estoy imprimiendo a la cama. Tengamos en cuenta que un biomodelo, por ser la representación de la anatomía de un paciente, va a tener una geometría siempre muy irregular y difícilmente pueda ser apoyado sobre una superficie plana eh, como es el de la cama de impresión. Por tanto, necesito una interfaz entre el biomodelo y la cama, que es a lo que llamamos soporte. El soporte es un andamiaje que lo que va a hacer es, como se ve aquí en la imagen, garantizar un apoyo plano y bien firme del biomodelo a la cama. El soporte es todo aquello que estamos viendo acá como en una estructura menos densa que la parte del hueso en sí. Todo esto que ven aquí como cuadriculado es ese soporte y puede ser retirado muy fácilmente una vez concluida la impresión. Hay impresoras incluso que son capaces de imprimir con varios materiales a la vez, entonces uno de esos materiales es un material soluble en agua, el cual se imprime en una capa muy delgada entre soporte y biomodelo, en esa interfaz que estoy señalando aquí, y una vez terminada la impresión se retira de la cama el biomodelo con el soporte, se sumerge en agua tibia y muy fácilmente puede ser retirado soporte de la parte de interés del biomodelo. Ahora bien, decíamos, yo introduje ese modelo en el software de impresión 3D, definí tanto la ubicación como la parametría. ¿Cómo lo llevo a esta instancia que es la de la impresora? Bueno, a través de esa generación código G, de la generación del código G o código de máquina que les mencionaba anteriormente. Ese código G puede ser transmitido a la máquina por una tarjeta SD, mediante un cable o directamente por Wi-Fi. De cualquiera de estas maneras, yo voy a llevar ese código G a la impresora y decirle que imprima según esas indicaciones el producto que en este caso es el PI que mostramos aquí en pantalla. Bien, ya para ir redondeando, una de las ventajas que teníamos, decía, era la personalización. Justamente la personalización la puedo lograr gracias a que tengo esta capacidad de editar la superficie tridimensional antes de imprimir, con el rigor de hacerlo de manera tal que siempre sea representativa de la anatomía del paciente o, llegado el caso, tomar licencias para que eh, en un mismo pie genérico, en un mismo, perdón, biomodelo, ¿no? Ya estoy pensando en el ejemplo que les daba, pero en un biomodelo genérico, eh, poder introducir distintas patologías o características, hacerlo con el rigor suficiente para que incluso en ese caso lo que se obtenga sea algo representativo de una anatomía real. Les contaba al inicio que habíamos hecho eso mismo con este pie, donde simulamos varias fracturas en un mismo biomodelo. Es decir, partimos de un 3D, a ese 3D le generamos esta fractura que se ve aquí en pantalla, y además algunas otras que no circulé, pero que las voy a mostrar con el puntero, es esta que está aquí, esta fractura, es el cambio de color entre uno y otro dedo, y el movimiento relativo de esta zona, de estos huesos, para poder también ser utilizados en el mismo biomodelo en prácticas de distintas patologías. Aquí se ve un detalle de las dos fracturas, una y otra. Esto fue indicado por quien estaba a cargo de este workshop. Tanto la zona como la geometría de ese corte fue indicado específicamente. Vemos también aquí el detalle del movimiento del dedo que les mencionaba también con anterioridad. Aquí en este ejemplo es el de un pie con juanete, el cual después fue impreso. Vean ustedes la, la- 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 la similitud, la representación fiel de uno y otro, para poder ser utilizado también en prácticas. Hay casos donde yo les comentaba, no necesariamente voy a imprimir la pieza terminada, sino como en el caso del globo ocular, para poder hacerlo en un material lo suficientemente flexible que reproduzca la dureza, la blandura, en este caso del globo ocular, eh,
entendimos que no era la mejor opción hacerlo directamente con material flexible en la impresora, entonces recurrimos a un artilugio que fue diseñar un molde para llenarlo con resina, con una dureza tal que sí fuera representativa del globo ocular. Entonces aquí la potencia incluso de estas disciplinas es que eh, puedo a partir de la anatomía del globo ocular o del menisco, hicimos lo mismo, definir un molde, el cual luego llené con un material de una dureza similar al del tejido que estaba buscando representar, y producir ese biomodelo a través de un proceso de moldeo tradicional. Lo, lo innovador o lo relacionado con la manufactura aditiva estuvo en cómo se generó ese molde. Y en el caso de la mandíbula que les contaba, la personalización radicó en tomar ese 3D, cortar la zona afectada, simular una prótesis, una zona sana, la inclusión de una zona sana, para luego en la práctica poder imprimir ambas piezas y también mediante la solución que les comenté de placas y tornillos también similares a los que van a entrar en quirófano, pero de materiales más accesibles, hacer prácticas fuera de quirófano en salas de entrenamiento. Bien, para entonces ya darle un cierre a todo esto que les vengo contando. ¿Cuáles son las grandes posibilidades o los beneficios que tenemos de utilización de biomodelos en salud en general, pero en traumatología y ortopedia en general? La posibilidad de anticiparnos a aquello que va a ocurrir en quirófano y por tanto reducir los tiempos de intervención y mejorar la certitud en los diagnósticos, mejorar la comunicación tanto entre el equipo de profesionales como de cara a los pacientes, poder personalizar el biomodelo que se está produciendo y optimizar recursos, si es que estoy disponiendo de ese biomodelo para un workshop, una práctica, un entrenamiento. Y por último, hacer hincapié en esto que les decía al inicio sobre nuestro convencimiento de quienes conformamos 3D más Print y quienes todas las empresas que formamos parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Impresión, de que esta disciplina es algo que puede ya aplicarse a sus tareas habituales en traumatología y ortopedia y pueden sumar valor eh, a la labor diaria a muy bajo costo, disponiendo ya de materiales y know-how para hacerlo de manera inmediata. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Vuelvo a quedar a disposición de cada uno y una de ustedes para despejar cualquier inquietud que tengan al respecto. Y les agradezco nuevamente el tiempo y la atención dispensada. Que tengan buen día.